Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga, the home of the classic Garifuna music. This is a weekly radio show online through www.lmbroots.com in the Bronx, New York, and www.radiocentroamerica.com in Los Angeles. We are live every Wednesday from 7 to 9 p.m. Pacific Standard Time and 10 p.m. to midnight Eastern Standard Time. We bring to you special guests from throughout the diaspora, from musicians, authors, artists, to scholars and newsmakers. So tune in every week for another community acclaimed show. Find us on Facebook as Garifuna Music and Talk with DJ Labuga, Gafu Norales on Twitter, and Garifuna Heritage Foundation on Google Circles and Instagram. Follow me on Facebook as Ronnie Figueroa. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. ¿Qué motea? ¿Qué familia? Bienvenidos a esta noche. Hoy sí, con una entrevista muy especial. Tenemos ya en línea a una persona muy especial, una persona invitada que, bueno, está pendiente siempre de la programación de Radio Centroamérica y de lmbroots.com. Directamente desde Sambo Creek, allá en las bellas playas del Caribe hondureño, tenemos ya al señor Luis García, quien es un artesano, una persona que fabrica lindos tambores, garífunas, y también quien está aquí porque él nos ha pedido un tiempo para poder discutir y poner las cartas sobre la mesa acerca de, bueno, de su trabajo como alguien que fungió como presidente del patronato de Sambo Creek. Así de que la bienvenida para el señor Luis García esta noche. Bienvenido, Ida Viña, Ambuti, Guño To. Pues, buenas noches. La verdad, agradecer Ronnie Figueroa, verdad, esta invitación y esta oportunidad de poder platicar un poco en este tan prestigioso medio. Y pues ahí vamos a ir en el camino viendo a ver de qué podemos platicar. La verdad es que yo agradezco que se me dé la oportunidad, ¿verdad?, de estar en este prestigioso medio y platicar también sobre mis artesanías y, como tú ya lo decías, mi función como presidente del patronato. Pues aquí estamos, ¿verdad? Y así que escucho. Bueno, es un placer tenerte aquí porque yo creo que esta radio, lmbroots.com y Radio Centroamérica, nos han dado una ventana, una vitrina al mundo cada miércoles a partir de las 7 de la noche. Primero porque tenemos las clases de garífuna, tenemos la oportunidad de tener a grandes personalidades como al señor, al doctor Teodoro Aranda, quien estuvo dando las clases de historia garífuna, y ahora en estas últimas 9 semanas, las primeras 8 semanas que ya terminó, y hoy inician una vez más 8 semanas del aprendizaje de garífuna online del profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez, guatemalteco garífuna primero, quien, bueno, está con nosotros de miércoles a miércoles, y también esta ventana que tenemos ahorita para el pueblo garífuna, para que podamos hablar y progresar y seguir adelante, porque vivimos en una sociedad donde ya no es lo mismo quedarse callado en un rincón y vivir y comer de la tierra sin tener que temer de que el gobierno mismo de nuestros países, de ya sea Nicaragua, Honduras, Guatemala o de Belice, vengan y quieran quitarnos las tierras o quitarle las tierras al garífuna, o tal vez no darle la misma oportunidad a que se le da a la población en general. Entonces, gracias por aceptar nuestra entrevista el día de hoy, Luis García. Primero queremos preguntarle en dónde nació y creció. Bueno, yo nací en la comunidad de Sambo Creek, ¿verdad? Aquí mismo me he criado, gracias a Dios.
eh, no he tenido esa desventaja, puedo llamar yo, o esa necesidad de tenerme que mover de mi comunidad a otro lugar o a otros países. ¿Verdad? Es normal, todos tenemos nuestras propias formas de pensar y nuestras propias formas de rehacer nuestra vida. Pues a Dios gracias de que aún sigo aquí, ¿verdad? Y he visto las buenas y las malas cuestiones durante tengo uso de razón que hemos vivido aquí en Sambo Creek. ¿Cómo ha visto el crecimiento de Sambo Creek a través de los años? La verdad que sí se ha visto un crecimiento en Sambo Creek bastante significativo. Hemos visto, esto es ha evolucionado el pueblo, ha evolucionado el país y el mundo, y Sambo Creek no se ha quedado atrás. En medio de los problemas y las dificultades, pero lo más importante es que la comunidad garífuna siempre tiene esa necesidad y ese entusiasmo pues, de quererse desarrollar, y Sambo Creek es una de esas comunidades. Excelente, excelente. No, yo he tenido la oportunidad de leer varios de los ensayos que hizo el profesor Salvador Suazo antes que partiera para el otro mundo, ¿verdad? Y quien con su sabiduría y sus estudios de campo, él logró hacer un recuento de muchas comunidades que hoy en día están localizadas a lo largo de lo que es el Caribe centroamericano. Estamos hablando de la historia que él escribió acerca de La Ceiba, de Trujillo, de las islas de la Bahía y la llegada de los garífunas cuando fueron exilados por los ingleses, y cómo muchas de estas comunidades, incluyendo Sambo Creek, logró establecerse. ¿Cuántas escuelas primarias, preprimarias, secundaria existen en Sambo Creek? Bueno, existe una escuela, verdad, que está el jardín de niños, que es el kinder, creo que se llama Soy la del Santo Pineda, está la Escuela La Libertad, y está el Instituto Oficial Satoyé, verdad, que también fue una gestión por los mismos garífunas. Uh-huh. Y yo, si hay algo que a mí me sorprende y me motiva, es ver de que en las comunidades garífunas los proyectos de desarrollo que se dan siempre han sido los mismos miembros de la comunidad quienes se prestan y se motivan, ¿verdad? Y se unen para poder realizar esos proyectos de gran envergadura. Así como se ha dado en Sambo Creek, ¿verdad? Ahora tenemos varios proyectos de desarrollo, no podemos desconocer el destacado trabajo que han tenido nuestros hermanos garífunas que están en Estados Unidos, que también se han proyectado fuertemente con la comunidad. Incluso ellos se han realizado algunos proyectos, básicamente ellos sin tener que contar con la comunidad, más que socializarlo, pero ellos se han proyectado. Nosotros no podemos desconocer esa previsión que han tenido los hermanos. Excelente, gracias don Luis. Audiencia linda, estamos en vivo y a todo color a través de Garífuna Music and Talk with DJ Labuga. El día de hoy tenemos como invitado especial al expresidente, alguien que fungió como presidente del patronato de Sambo Creek hace varios años y quien todavía sigue en la lucha, porque la necesidad de proteger esta comunidad no solamente es de un presidente, sino de cada uno de los ciudadanos que viven y que han salido de ahí a vivir al extranjero. Y yo creo que aunque se hayan ido, siempre continúan contribuyendo para el progreso de este bello paraíso a la orilla del Atlántico. ¿Cómo fueron sus inicios dentro de la artesanía, manufactura de tambores? Yo tuve la oportunidad de visitar la página de Facebook suya y vi una belleza de tambores que fabrica ahí, y parece que se han venido varios de esos tambores ya para Estados Unidos, porque he visto en fotos esa misma obra, ese toque que usted le da a los tambores. ¿Cómo fueron sus inicios dentro de la artesanía, don Luis?
ahora me causa risa y en su momento, ¿verdad? Gracias por la pregunta, me causa un poco de nostalgia y puedo recordar hace en el tiempo que yo salí de la escuela, por ahí del 95, yo me recuerdo bien de que mi papá fabricaba tambores de vez en cuando, porque mi papá se dedicó más a la pesca. Julián García, yo sé que hay personas que están escuchándome y pueden saber quién es Julián García, una persona bastante popular en San Bucrí, que ahora ya falleció. Y yo recuerdo de que cuando yo salí de sexto grado, a mí no me entregaron mi certificado porque mi mamá no tenía 28 lempiras para pagar un proyecto que siempre se deja a final de año en la escuela. Entonces yo no tenía esos 28 lempiras y yo me acuerdo que ese día estaban entregando los certificados en la despedida y yo regresé a mi casa de la escuela y le dije a mi mamá de que no me daba mi certificado porque yo no tenía 28 lempiras. Y recuerdo muy bien que mi mamá llegó a la escuela y se palabreó bastante con mi maestra, al extremo que la maestra le dijo, de todas maneras, si él se queda mediocre, eso ya no es mi problema. Yo recuerdo que me quedé en la puerta, llorando en la puerta de la escuela, pensando que a mi maestra se le iba a ablandar el corazón y no fue así. Pero más tarde, cuando llegué a la casa, mi mamá me pegó una regañada como de hora y media. Pero a la vez me sirvió de mucho, porque ella me dijo a mí, no es un papel que a ti te va a volver profesional. Ahí correcto. Está, mira tu papá los ha criado, ustedes son 3, y a base de tambores y de la pesca. Si tú quieres hacer algo, tienes que tener un empleo, y tú eres inteligente. Así que mañana usted se me levanta y empieza a hacer tambores, y te vas a dar cuenta de que vas a vivir tranquilo. Y efectivamente, comencé desde esa fecha a elaborar tambores, a fabricar tambores, y gracias a ello he logrado mi casa muy humildemente. Tengo mi carro, tengo mi taller fortalecido y actualmente que estoy con algunos proyectitos familiares, que tengo la fe y la certeza en Dios y en los ancestros de que estas actividades, estos proyectos se van a dar. Así fue como yo entré a los tambores y ahora me siento totalmente orgulloso. Es un arte, es parte de mi cultura y he sacado tambores tan profesionalizados, se han comercializado. A mí me motiva muchísimo y usted puede ver la cantidad de like que le han dado a mi página de Facebook en cuanto a la artesanía se refiere, y día a día estoy mejorando las artesanías y esto no se queda así. Yo actualmente estoy escribiendo una propuesta de una escuela de artesanía y ya hay personas que ya me han dicho, empresarios, te vamos a apoyar, y lo estoy haciendo con tanta seguridad, a mí no me tiembla la mente ni el corazón, ¿verdad? Yo tengo esa certeza que en los próximos meses este proyecto se va a dar en San Bucrí. Yo necesito, además, yo quiero demostrar con hechos de que amo mi cultura, no con la boca. Yo le estoy demostrando con los hechos y pueden ver los lindos tambores que se fabrican en mi taller. Y ahora estoy invitando jóvenes para que aprendan a hacer tambores y por eso se está escribiendo el proyecto de la escuela para que los jóvenes comiencen a fabricar tambores y que entiendan pues que los tambores ahora ya no solamente es una cultura, es un arte, sino que también es un comercio, porque la gente está buscando bastante los tambores y obviamente la gente se motiva más porque los tambores están totalmente terminados, ya más profesionalizados. Si la persona quiere un par de tambores y lo quiere con su nombre, nosotros se lo estampamos en la madera. Si quiere pintarle algún rostro o algún paisaje, solamente nos hacen llegar la fotografía, nos la mandan por WhatsApp, también se los pintamos ahí. Tiene un precio agregado, obviamente, por esos retoques que se dan. Los juegos, ya los tambores ya los vendimos garantizados, tienen de 1 a 2 años de garantía los tambores también que se fabrican en ese taller. Wow, tremendo. Don Luis, Atiri Aba Garaon, primera.
Envía $100, man. Bien, San. Ah, Ok, así es que el precio de un tambor de primera sería de $200 sí, americanos, no beliceños. es negociable. Yo estaba platicando con algunos políticos, ¿verdad? De aquí del país y, he tratado de hacerles ver a ellos la importancia, porque por ejemplo en Estados Unidos varias personas han querido llevarse un tambor, pero sale caro el tener que trasladar un tambor para Estados Unidos. Sí, Entonces estoy tratando de platicar con algunos políticos, con algunas embajadas, para ver la forma de que podamos transportar esos tambores y que los costos sean bastante leves para que la gente no sienta tan caro un tambor o un par de tambores a la hora de llegar a Estados Unidos, porque sé de que allá no se fabrican tambores, pero la gente quiere llevarse su par de tambores, pero muchas personas vienen aquí. Hay muchas personas que son inmigrantes, que comienzan tal vez a empezar a llegar a su, a su comunidad y tienen que llevar tal vez casabe, tienen que llevar otras cosas para sus parientes allá. Entonces se les hace difícil llevar un par de tambores porque eso implica un pago de 200 hasta $300. Entonces nosotros hemos puesto a vista del gobierno, ¿verdad? Esta situación que también nos está perjudicando y nos está obstaculizando expandir nuestro arte para otros lados. Y yo sé que en excelente. los próximos días también vamos a tener una respuesta al respecto. Y así de que a Sí, la gente les anuncio, ¿verdad? A los pobladores de aquí de la comunidad y de todas las comunidades de Arífuna, a todas las personas que se han interesado en adquirir un tambor, mantenerse pendientes, ¿verdad? Y espero que también por su digno medio nos dé la oportunidad de publicar, ¿verdad? Que esa respuesta que hemos tenido de parte del gobierno para poder transportar los tambores para Estados Unidos y el lugar donde se van a estar realizando las ventas. correcto. No, muy buena propuesta. Me gusta eso de buscar medios de cómo llegar a transportar los tambores hasta Estados Unidos y que sea un precio cómodo, ¿no? ¿Qué precio tiene un tambor segunda? Mira, en realidad el par de tambores siempre los vendemos así por par, y como que es menos caro que por uno, porque un tambor, eh, el segunda anda más o menos en unos $300. Ajá. Pero si usted compra el par de tambores, se lo podemos manejar por $400. Ah, excelente, Entonces, muy bueno. como que uno accesa bastante al otro. Ahorita tenemos una muy buena madera, una madera roja, es una madera de hormigo, es una madera totalmente garantizada, el sonido del tambor es totalmente diferente, ancestral, ¿verdad? Estamos utilizando cuero de venado, no es que estamos dañando venado, son cueros de venado que pasaron hace como 12 años atrás, y nos han venido, un amigo que me miró en la televisión y miró ese esfuerzo que hemos tenido como artesanos, llegó hasta mi taller y me vino a regalar unos cueros de venado, ¿verdad? Que son cueros que han estado bastante escasos. Sí, sí. Entonces estamos aprovechando para fabricar los tambores con cuero de venado, que ancestralmente esos eran los cueros que usaban nuestros ancestros, ¿verdad? Don Valga la Luis, una redundancia. pregunta también, o sea que si hace tambores, también hace el mortero, la jana y el... Sí, hago las janas, hago los ralladores, los coladores, ¿verdad? Hago las maracas. También en su momento vendemos las conchas de caracol, Wow. ¿verdad? Como en este caso de ahorita que tenemos. Eh, Mira, realmente hay dos cosas que me mantienen a mí en esta línea de mi trabajo, y uno es la cultura, ¿verdad? Yo lo llevo en mi corazón, aunque casi no hablo garífuna, y siempre hay personas que de repente se ríen cuando yo digo que no puedo tocar un tambor, y no puedo tocar un tambor, pero si hay algo que yo tengo bien claro, que si yo no fabrico un tambor, otro no le puede tocar. Pero para mí lo más importante es fabricar el tambor, porque que lo toquen hay un montón que lo puedan tocar. Y lo otro es que nosotros como garífuna siempre tenemos, cada quien sale con su línea de cultura. Hay artistas, hay otros que solo saben hacer las maracas, hay otros que solo saben hacer un tambor, hay otros que no saben hacer el tambor ni las maracas, pero lo bailan.
hay otros que solo bailan punta, otros solo bailan yanculú. Claro que sí. Pero lo más importante es que mantener algo de nuestra cultura. Correcto. Es lo importante, y para mí yo tengo una pieza importante de la cultura, que es el arte. Si no hay tambor, no hay punta. Sí, claro. Gracias, don Luis. Audiencia linda, estamos en vivo y a todo color con una entrevista muy exclusiva con el expresidente y también artesano, el señor Luis García, directamente desde la comunidad de allá de Sambo Creek, en Atlántida, Honduras. ¿Cuándo y por qué decide lanzarse como presidente del patronato de Sambo Creek? Sí, gracias, una muy buena pregunta también. Yo, cuando en el año 2000, después de haber salido de la escuela, que comencé a hacer tambores, mi papá fue invitado a una capacitación de líderes garífunas en la escuela Ramón Roque de Valle de Ángeles. Mi papá, como era una persona que se catalogaba así como un poco antisocial, él lo único que vio fue mí, y yo no pesco, pero me dice el anda vos y recibí esa capacitación. Entonces yo fui a recibir la capacitación, y posteriormente en esa capacitación nos hablaron de esos derechos que nosotros como garífunas tenemos y que podemos exigirle al gobierno, y me interesó tanto que después de la capacitación yo me senté a platicar bastante con el director, platiqué profundamente, al extremo de que yo regreso a Sambo y 2 años después yo me meto, me piden a mí que en una asamblea me eligen como segundo vocal del patronato. Entonces yo estuve con el patronato, les acompañé en las primeras gestiones de 1 año, pero posteriormente no me gustó la manera en que ellos trabajaban. En ese tiempo fue Martín Mena que estuvo, luego muere Martín Mena, entra José Rubio, luego de José Rubio entra Alfredo López. Con Alfredo López también fue el primer vocal del patronato, pero además me salí porque uno está donde se siente bien, habían cosas que se manejaban que no me gustaban a mí. Pues posteriormente yo me salgo y entra el debate de la recuperación de tierra. Entonces en el momento que se recupera 9 manzanas de tierra, que el gobierno las compra, ya estaba de salida el presidente del patronato, y más, a él lo sacaron del patronato porque las últimas gestiones en la lucha de las tierras él no apoyó, pero yo lo entiendo porque él ya estaba enfermo. Entonces cuando yo miré esta lucha así, querían cambiar el patronato y no encontraban una persona, yo apenas tenía 21 años. Entonces yo le dije a un muchacho, a Luis Fernández, le dije yo, mire, yo quiero ser el presidente del patronato. Y él me preguntó así como dudoso, ¿en serio? Me preguntó, claro que sí. Está bien, me dice, entonces vos vas a hacer. Entonces él empezó a remover eso porque él tenía una fuerza bastante en Sambo, un liderazgo que aún lo mantiene en Sambo. Y entonces, en una asamblea, cuando se celebró la asamblea del presidente del patronato que estaba saliendo, no quiso entregarla en el salón, y yo fui electo en las calles. Entonces me di cuenta que en las calles está el poder. Entonces, entro como presidente del patronato. Sambo Creek había gestionado un puente que da acceso al cementerio desde 1952. Y hasta en mi gobierno se logró esa obra. Wow. Sambo Creek desde el 1995 estaba siendo azotado, es mucho más antes, porque cada vez que llovía el río se salía. Se gestionó desde hace mucho tiempo ese proyecto para dragar Río Sambo, y en mi gobierno se logró. Sambo Creek tenía problemas porque si usted revisa las comunidades garífunas donde pasa la línea férrea, la única comunidad donde no va a encontrar personas viviendo en el sector de la línea férrea es en Sambo Creek, porque a nosotros nos tocó una lucha que hasta amenazas de muerte hubieron, porque estábamos sacando a las personas de la línea, incluso algunas de ellas hasta las indemnizamos. Y así se fueron dando las luchas.
Nosotros pavimentamos la primera y la segunda etapa en mi gobierno de presidente, ¿verdad? Y por eso yo vi la necesidad que había en Sambo de proyectos de desarrollo, y eso fue lo que a mí me motivó para poder integrarme como presidente del patronato, y a mucha honra me siento muy orgulloso porque sí logré el 70 y quizás hasta el 80% de los proyectos que yo quería lograr en Sambo Creek. Felicitaciones, don Luis, claro que sí. ¿Por cuántos años dirige el patronato como presidente? Dirigí el patronato por 5 años. Por 5 años. Y ¿Cuánto es el tiempo que el presidente puede regir y luego hay reelección? son 2 años. La personería jurídica dice de que cada 2 años, 1 o 2 años, se puede elegir el presidente, y posteriormente, si la asamblea así lo decide, se puede volver a reelegir. Ah, excelente, excelente, excelente. En los años que usted ha trabajado como presidente, me permite, tengo una llamada al aire ahorita, vamos a tomarla a ver quién es. Aló, muy buenas noches, gracias por participar en la entrevista con el señor Luis García. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches, primeramente. Ajá. Estoy escuchando la entrevista. Mi nombre es Francisco Leiva Ruiz. Me llaman Yoba. Soy un promotor cultural garífuna de Honduras y estoy escuchando la intervención del compatriota en cuanto a la cuestión diplomática cultural del país, garífuna en Centroamérica y específicamente de Honduras. Y me gustaría opinar en cuanto a su exposición. Gracias, caballero, gracias por... ¿Alguna pregunta que tenga ahí para don Luis García o solamente quería comentar? Sí, no podemos fortalecernos usando nuestro poder cultural para buscar acciones individuales, sino más bien para buscar una coalición política de integración, y no tiene que ser simplemente de liderazgo, no de concepto social hacia los valores del pueblo garífuna. Este compatriota lo respeto honestamente, pero todavía es un joven. Y considero de que tiene que ser paciente para promover su candidatura, para poder fortalecer como un líder de la comunidad garífuna en Sambo Creek. Porque considero de que en Sambo Creek sí hay personas no mucho más relevantes que él, pero han luchado, y él es un proceso del movimiento. Sí, correcto. Luis, ¿lograste escuchar? Casi no escuchas bien. Sí, no, no, el Señor te estaba dando augurios que realmente sos una persona muy inteligente, una persona con mucha capacidad. Lo único que dijo es de que eres joven y que tienes que tener paciencia para poder seguir puliéndote, porque tenés mucho que dar como presidente, como líder en el futuro. Así es de que él, bueno, te dio congratulaciones al aire, y fue una llamada que recibimos desde el área, vamos a ver, creo que era Nueva York, por ahí. Así es que mi próxima pregunta, Luis, yo sé que estabas ya bien adentrado en cuanto a las obras y el tiempo en que el presidente es electo, que son 2 años, ¿verdad?, para fungir como presidente. En los años que trabajaste como presidente, ¿qué tipos de obras se logran iniciar? Ah, bueno, ya hablaste de eso y lograste terminar, excelente. ¿Cuáles fueron los momentos más gloriosos de tu presidencia? Mire, los momentos más gloriosos, yo puedo decir, el logro de varios proyectos, el apoyo que tuvimos del gobierno. No puedo desconocer el apoyo que tuve del gobierno del presidente José Manuel Zelaya Rosales, del alcalde municipal en aquellos tiempos, el alcalde Gonzalo Rivera Ocampo, y luego que sale Gonzalo Rivera Ocampo, también fuerte apoyo que tuvimos nosotros, el doctor Milton Simón González, también alcalde, representante del Partido Liberal. Y si hay algo que a mí me gustaría transmitir
dentro de los liderazgos de las comunidades garífunas son dos cosas. Es la paciencia, es ese entusiasmo de querer lograr las metas y es tener base para solicitar. La otra cuestión que a mí me gustaría que conocieran los líderes de las comunidades que rigen las actividades de desarrollo de las comunidades es no atacar a los gobiernos. Hay que decirles sus verdades, pero no atacarlos, porque yo no voy a darle un plato de comida a alguien que me pega una cachetada. Pero sí, cuando se logra el puente, yo recuerdo mi padre, que era una persona también negativa, cuando yo le dije, vamos a lograr ese puente, porque yo vivo pegado al cementerio. Cualquiera persona puede decir de que ese puente yo lo hice porque yo vivía iba, pero no van a ver el impacto positivo que logra ese puente, que es llevar todos los difuntos al cementerio. El cementerio es visitado todos los días por familiares de difuntos. Solamente una persona que sea negativa puede pensar de que este puente yo lo hice con segunda idea, pero no. Lo que pasa es que hubieron muertos, sinceramente, que cayeron a ese crique porque no había un puente ahí. Hubieron bastantes personas que se cayeron cuando las iban a enterrar, los ataúdes se caían al crique. Entonces yo lo vi como una necesidad porque es una falta de respeto, es un descuido permitir que un difunto caiga a la hora que va a su eterno descanso. Para mí eso fue un logro que me llenó mucho de alegría. Lo otro fue dragar Río Sambo. Para mí era triste cuando yo me sentaba con los compañeros y nos platicábamos en la junta directiva del patronato y mirábamos ese problema de ese río, que cada vez que llovía salían las pobres personas con su familia de sus casas porque el río se metía a las casas. Wow. Para mí eso era bastante triste y eso me motivó muchísimo al extremo que hicimos una gestión de año y medio a nivel de aquí de La Ceiba y al nivel de Tegucigalpa. Al final tuvimos que llevar una nota, llamar una asamblea y llevarle una nota al ministro de Central en Tegucigalpa, dándole 15 días para que dragara el río Sambo, que de lo contrario nos íbamos a tomar la carretera que conduce de Ceiba a Jutiapa. Entonces yo recuerdo que el ministro Saro Bonano me dijo esa vez, cuando miró la nota, me la tiró de nuevo y me dijo a mí, si vas a venir con tus relajos aquí no vengas. Entonces vine yo y le dije a él, pues entonces resuélvanos nuestros problemas, porque si no fuera por necesidad no tuviéramos que venir desde la costa a perder tiempo aquí a la capital. Tenemos una necesidad y esta necesidad a ustedes les compete resolverlo. Él llamó a Canela, ¿verdad?, que era el ministro de Socorro aquí en La Ceiba, y Canela, Alejandro Canela, nos dijo a nosotros, dentro de unos 15 días. Entonces, cuando ya se cumplieron 15 días, no llegaron a resolver el problema del río. Entonces yo llamé a una asamblea ese mismo día, convoqué a las 2 de la tarde para las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde yo ya había platicado con un amigo para que nos facilitara los recursos económicos para pagar un bus y movilizar un bus a Central. Wow. Y al día siguiente en la mañana movilizamos un bus a Central por tambor. Esa fue mi forma de manifestarme en contra del gobierno. Y si tenía que denunciarlos públicamente, yo lo hacía, pero yo ya había evacuado todas las instancias necesarias. Entonces me siento muy orgulloso, pero porque si hay una de las cosas que yo nunca descuidé durante el gobierno fue la asesoría de las personas que estuvieron más antes que mí. Usted pudiese ver y pudiese preguntar en Sambo, yo cada semana, si no era cada 15 días, yo me estaba reuniendo con personas adultas en Samboquiri, personas de la tercera edad, y les estaba exponiendo mis propuestas, y los consejos que estas personas me daban eran los que tomaban en cuenta. Por eso es que yo siento que logré las metas en Samboquiri, porque nunca descalifiqué los consejos de las personas adultas. La otra cuestión que a mí me llenó de alegría fue lograr un proyecto de 1.250.000 lempiras para el Instituto Oficial Sapilla. Ahí no había el salón para las actividades, los actos cívicos, se logró en mi gobierno. Okay. Tenemos a la llamada nuevamente
Tenemos a la llamada desde Texas nuevamente ahí que se cortó. Sí, caballero, adelante. Mi nombre es Francisco Rivas Ruiz, y todo el mundo me conoce en Honduras como Joba, ¿no? Soy embajador de la cultura garífuna aquí en Estados Unidos por hace más de 25 años. Mi pregunta es, ¿a dónde están los $2 millones? Si el compatriota sabe a dónde se esfumaron o a dónde se invirtieron para el desarrollo de la comunidad de Sambo Creek, cuando él era el presidente de la comunidad de Sambo Creek. Me gustaría tener un poquito de referencia con el compatriota amigo que me está escuchando en cuanto a esta respuesta, que es importante que usted la diga al aire. Gracias, Jova. Yo le hago la pregunta después es una serie de preguntas que le tengo preparadas a él. Yo le hago su pregunta, así es que está pendiente y escuchar la respuesta al aire. Muchas gracias. Claro que sí, hay una pregunta ahí de alguien de Texas, te la vamos a hacer un poquito más tarde, don Luis. O sea que hablando de lo que estábamos hablando, estás diciendo que el gobierno hondureño se pronunció muy favorablemente durante tu periodo como en la presidencia. Muy bueno. Pues me alegra, pues, porque así es como se logran hacer más obras, ¿no? Y es más, por ejemplo, en aquel tiempo, me disculpa, también a través de Gemelos de Honduras, ¿verdad? Que es una organización representante garífuna, que nosotros en el gobierno del presidente Zelaya hubo una astucia de Israel Centeno en aquel tiempo, de lograr que el presidente Zelaya en su gobierno celebrara la llegada del garífuna en Trujillo, Colón, y ahí aprobó varios proyectos, y entre esos proyectos aprobados había un proyecto de 13.500.000 lempiras que eran para la fabricación de una academia de arte en Sambo Creek. Pero posteriormente el presidente Zelaya lo aprueba el 29 de abril, y en mayo, en junio, el 28 de junio, le están dando golpe de Estado, y por eso no se ejecutó ese proyecto. Lamentamos sinceramente, y por eso siempre hablo bastante de ese momento, porque fueron los momentos de proyectos de desarrollo dentro de la comunidad de Sambo Creek, por lo menos. Asimismo se comenzó la posta policial, ¿verdad? Dicho sea de paso, también la posta policial la agarró el presidente Omar Giovanni Suazo, ¿verdad? Que es el presidente actual que tuvimos en Sambo Creek, y la posta no la terminó, estuvo como por 5 años con ese mismo proyecto, y también tuvimos que retomar esa actividad, aunque con un poquito de polémica ahí, pero retomamos la actividad y gracias a Dios también logramos que la policía llegara a Sambo Creek. O sea, fue un proyecto también de la posta policial que yo comencé en mi gobierno y también lo terminé de ejecutar una vez que ya no estaba en el gobierno. Gracias por eso. Usted quería hacer unas aclaraciones acerca de un dinero en las arcas del patronato que se desapareció. Creo que fue lo que había mencionado la persona que llamó de Texas, que eran 2 millones de lempiras. El micrófono es suyo, don Luis García. Sí. Mire, yo lo que sí les voy a pedir a las personas que hay que tener cuidado, no solo para mí, ¿verdad? Yo pude escuchar la entrevista que se le hizo a Omar, al presidente del patronato de Sambo, y por eso yo también pedí que se me diera esta oportunidad para aclarar. Si hay algo que le voy a pedir a toda la población que escucha este prestigioso medio, si hay algo que sí les pido que hay que tener cuidado, es para acusar a una persona. No se puede acusar a una persona sin argumentos, sin fundamentos. Hasta ahora yo siempre he dicho, yo dispongo de mis bienes para que se me investigue. Públicamente lo digo. Dispongo de mis bienes para que se me investigue. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que mi mamá siempre la recuerda y le respeto, fue aquel día cuando me dijo a mí, usted puede vivir luchando. Así que mañana se me levanta y comienza a hacer tambores. Y hasta ahora vivo a base de los tambores. Se dijo de que yo tenía vaca, hubo un tiempo que yo tuve 4 vaquitas, que también con mi esfuerzo pretendí querer como tener una finca. No lo pude, obviamente, porque para eso se necesita dinero. No pierdo la esperanza que en un futuro voy a tener mi vaca.
Lo otro es que compré un carro. Si me investigan se van a dar cuenta que en Banco de Occidente yo pedí un préstamo para comprar el vehículo que ahora actualmente estoy utilizando. Si dicen que compré buses, como dijo el compañero Omar, ¿verdad? Yo le pido a Omar que tenga mucho cuidado para acusar a una persona, principalmente cuando no se tiene base. Yo si me he subido a un bus es porque he pagado la ruta de Sambo a La Ceiba, pero bus no tengo, porque si yo tuviera bus yo lo estuviera enseñando públicamente. Además, creo que por las condiciones en las que yo vivo y hasta la fecha, los tambores todavía no me han dado resultados para tener un bus. Quiero aclarar, ¿verdad? Públicamente, yo ahorita estoy reparando otro carro, aparte del que tengo, que también le he venido reparando poco a poco, porque obviamente no tengo dinero. Si yo tuviese esos 2 millones, en lo menos que yo anduviese montado sería en una Prado. Yo soy luchador, a mí me enseñaron a luchar, pero sí pido un favor, que si se la va a acusar, que se presenten pruebas, porque acusar a una persona sin fundamento es algo delicado y esto podría terminar en una demanda. Yo le digo muy claro, porque a mí no se me puede ensuciar mi nombre si no se tiene fundamento. Y yo creo de que si yo tuviese 2 millones o me los hubiese robado, ¿con qué cara yo podría venir a un medio de comunicación a aclarar esta situación? Si hay algo que también me decía una persona muy adulta en Sambo, que el líder que es incapaz, la única manera que él piensa que puede debatir al otro es despotricando. Pero conmigo esto no se va a lograr, porque el líder se debate con ideas, no es despotricando ni mintiendo contra él. Claro, claro. Gracias por pronunciarse de esta manera, damas y caballeros, audiencia linda. Tenemos en vivo y a todo color al artesano y al expresidente del patronato de Sambo Creek, al señor Luis García, quien está aquí con nosotros como invitado especial este miércoles en Garifuna Music on Talk with DJ La Boga. Además, me gustaría preguntarle cuál ha sido su proyección en el tema de seguridad comunitaria. Sabemos de que el crimen ataca a todas las comunidades hoy en día. Sí, es correcto. Yo le decía hace poco, ¿verdad? Cuando yo entré al tema de la seguridad, una vez que ya fui presidente del patronato, hubo un tiempo que vivimos mucha zozobra en Sambo Creek. Y sé que hay muchos zambeños que están escuchando esta programación y son testigos. Yo fui amenazado a muerte en Sambo, ¿verdad? Porque yo me metí en ese tema de seguridad porque andaban tipos armados y era una situación bastante delicada que con solo recordarlo puedo sentir aún ese temor. Sin embargo, por eso es que yo vuelvo otra vez a proyectarme con la comunidad de Sambo Creek, porque yo podía ver la gente en zozobra en Sambo Creek, había muertos a cada rato. Y si bien puedo recordar uno de los muertos que se dio ahí por el centro de salud, otro que se dio por el colegio, y varios que se dieron. Entonces eso me motivó a mí a tener que meterme a esa cuestión para buscar la seguridad para Sambo Creek, porque hasta yo estaba peligrando, cada sambeño peligra, cada persona peligra en su aldea, en su comunidad, cuando hay inseguridad. Entonces por eso me metí yo ahí, y por eso fue que logramos traer a la policía preventiva para Sambo Creek, y ahora por lo menos ya hay paz en la comunidad. Eso me tocó a mí, tener que sufrir amenazas, tener que vivir en zozobra, pero igual, yo siempre pensé en los niños de Sambo Creek, que son el futuro del mañana, ¿verdad? Y sí, yo puedo sentir que me proyecté en el tema de la seguridad, ¿verdad? Porque hemos logrado detener varias cosas. Yo no puedo desconocer, ¿verdad?, el trabajo del presidente actual en el tema de la seguridad. Obviamente, él tiene su forma de trabajo, yo no la comparto, pero se la respeto, sinceramente se la respeto. Pero si hay algo que yo siempre puedo hacer por el pueblo, yo lo voy a hacer, siempre y cuando mis acciones no sean para perjudicar a nadie, sino que más bien para beneficiar al mismo pueblo, a la tranquilidad, al desarrollo de la comunicación.
Wow, tremendo. ¿Cómo se ha proyectado o cómo se proyectó el gobierno, los gobiernos municipales durante su tenencia como presidente? ¿Y usted todavía mantiene algún acercamiento con ellos? La verdad que sí, yo no tengo quejas de los gobiernos. Actualmente, yo públicamente quiero decir, yo simpatizo con el Partido Libre. Actualmente quien gobierna eh, en el país es el Partido Nacional y nuestro alcalde municipal, digo nuestro alcalde porque es el alcalde de La Ceiba y San Roque es municipio de La Ceiba, es un nacionalista también, licenciado Carlos Aguilar, pero más que ser alcalde, Carlos Aguilar es mi amigo. Esa amistad que hemos tenido con Carlos Aguilar nos hace mantener una cercanía y una proyección de parte de él para nosotros, al extremo de que el año pasado yo coordiné la feria de Sambo y el alcalde nos apoyó con 80,000 lempiras. Primera vez en la historia salía esa cantidad de dinero en la municipalidad, de La Ceiba. Y no solo con Carlos Aguilar. Mira, alguien me preguntaba, a mí un loco me preguntaba la vez pasada, yo no sé qué tanto hacer vos con políticos si es que querés vender Sambo Creek. Yo, si hay algo que siempre voy a decir, al político hay que jugárselas con políticas. Ajá. Mis acciones, siempre y cuando no sean para perjudicar Sambo Creek, yo me voy a sentar a platicar con el político que tenga voluntad de sentarse conmigo. Por dos cosas, y lo voy a decir claramente y fundamentalmente. Para ver qué puedo lograr para la comunidad y asimismo para ver qué puedo lograr para mí, siempre y cuando no tenga yo que vender la comunidad. Eso lo pongo bien clarito, porque nadie se mete a la política por puro gusto. Yo tengo aspiraciones, porque sí, yo tengo aspiraciones a ser un diputado de Atlántico, y lo voy a lograr, porque si hay algo que yo he dicho es que cuando yo me propongo algo, lo logro. Actualmente hemos estado reunidos varios líderes de las diferentes comunidades políticos que hemos estado tratando de analizar la política en el país y hemos tratado de ver de qué forma se pueden involucrar garífunas dentro de los gobiernos. Vamos a mandar un saludo a todos, muchas gracias. Adelante, Luis, adelante. Entonces, siempre yo me proyecto, ¿verdad? Yo siempre busco los políticos, me siento con ellos, yo me he sentado con políticos nacionalistas, con políticos liberales, con políticos libres, con los de la UD, con los del PIMO. Yo no estoy matriculado con ningún partido, pero sí me gusta sentarme con los políticos porque me gusta analizar cuál es el punto de vista de cada quien, porque de cada un político yo puedo encontrar una cosa positiva que me pueda ayudar a mí para crear más inteligencia. Gracias, caballero, gracias. Permítame. Bueno, estamos casi ya llegando al final de la entrevista. Gracias, Luis, por pronunciarte de esta manera. Tenemos sintonía total allá en Houston, Texas. En el área de Texas, son sintonía total de mucha gente que son legionarios, son de allá del área de Sambo Creek. Así de que gracias por estar en sintonía a esa gran comunidad que están allá. Y gracias, pues traemos estos temas no para dividir a la comunidad, sino para que se pongan las cartas en la mesa, así como se le da la oportunidad al presidente actual, al señor Omar Suazo, también se le está dando la oportunidad al señor Luis García, quien es alguien que es miembro de la comunidad, aunque no sea presidente, pero que se ha pronunciado el día de hoy con muy buena información. Esperamos de que esto les ayude para, pues, seguir con esa pasión que tienen para poder defender con corazón y alma a ese bello terruño, a ese paraíso que se llama Sambo Creek. Muchas gracias, Luis García, por su tiempo. Gracias, amigos de Texas. Feliz noche. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias, Omar Suazo, también por estar en sintonía. Y a toda la gente linda desde Fort Lauderdale, Florida, por estar con nosotros en vivo y a todo color. ¿Algo más que quiera cerrar ahí, señor Luis García? No, pues a la comunidad de Sambo Creek, ¿verdad? Públicamente, sí, yo sé de que Omar está en sintonía. Omar
públicamente le pido, hay que proyectarse con la comunidad, no hay que personalizar las... Le voy a dar la oportunidad ahorita que se despida. Gracias, Luis, muy amable, y disculpa por la interrupción, pero tenemos mucha gente que está activada a través de los medios. Yo creo que sos una persona muy importante también, como lo es cada uno de los miembros de la comunidad de Sambucreca. Así que gracias, feliz noche, Luis. Ahora a Yoba, que está ahí en línea. Yoba, por favor, pronúnciese con nosotros. Gracias, Luis, feliz noche. Feliz noche. Claro, Ok, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Y espero de que las personas con las que me han estado escuchando, ¿verdad?, sigan en sintonía. En ningún momento me manifesté para querer dividir o crear polémica. Gracias, buenas noches. Siempre es para proyectar. Ok, bye bye. Sí, Yoba, por favor, discúlpeme, estábamos ahí interrumpiendo nuevamente. Por favor, pronúnciese de nuevo. Queremos que por favor se despida ahí de la audiencia que está pues en grande, a todo color. Gracias. Nuevamente le damos los micrófonos para que se despida. Claro, no podemos, aquí no hay palabras ahorita, la gente está emocionada, aquí quedó como 15 personas y nos invitaron porque queríamos escuchar idiomas hasta allá, de Yoba, de tus niños que están por acá en Texas, de tu esposa. La lucha es fuerte, pero estás allí y créalo que aquí estamos contigo. Gracias, muy amable, tremendo. Estoy leyendo muchos mensajes que nos han llegado a través de Facebook, a través de texto también. Bueno, muchas gracias. Adelante. Ahora queremos, damas y caballeros, presentarles a alguien muy especial, a alguien que queremos ayudar de la comunidad, otra comunidad garífuna en Honduras. Lo vamos a poner en línea ahorita y a todo color. Es alguien que, bueno, déjenme llamarle rapidito, déjenme poner un poco de música mientras que preparo la llamada. Es un joven hondureño que estuvo preso por 2 años en la migración y finalmente le han dado la libertad. Le voy a llamar ahorita, ya está aquí en Los Ángeles libre, pero está con un grillete para controlarlo, para controlar el movimiento, ¿no? Así es de que vamos a hablar con el señor Diego García en unos momentos ahorita. Deme un minutito, por favor. Oya, dale ni guadimalo, dale ni New York, dale ni London, ni avião a minha, sufla funibi a minha, como que vai sair? Oya, oh mama, tô bem, oh baby, oya, ai que
Buenas noches. Ajá, bueno, vamos a llamar nuevamente a Diego García, hondureño, Garífuna, preso por 2 años bajo migración, ya liberado. Necesita ayuda. Bueno, familia, nos despedimos, no pudimos comunicarnos con Diego García, pero les prometo que el próximo miércoles lo tendremos en vivo y a todo color. Así de que nos vemos próximo miércoles, familia, next Wednesday. This has been your weekly radio show, Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. Thank you for spending 2 hours of quality time with the best weekly radio show on lmbroots.com radio and radiocentroamerica.com. We'll see you next week as we bring the best of Garifuna performers, musicians, and special guests. Garifuna Music and Talk with DJ Labuga is off the air. We'll see you next week.